Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, extrañamente estoy hablando en español. En este nuevo video me han pedido algunos de mis seguidores que haga algún video en español de vez en cuando y bueno, tienen razón. Así que nada, quería contarles un poquito como un resumen de mi experiencia en este último año que estuve usando las prótesis capilares. Eh, mucho de lo que estuve viviendo, de lo que estuve experimentando, lo conté en mis videos anteriores, pero bueno, generalmente el público que se acerca al tema de las prótesis es más de habla inglesa, de Estados Unidos, de Europa. Pero bueno, cada tanto me escribe alguien de algún país de Latinoamérica a mi Instagram o en mis comentarios, lo cual me pone muy contento porque eso significa que no hay que tener miles y miles de seguidores para llegar a la gente. Ya con ayudar a dos, tres personas cada tanto, la verdad que para mí es un, es un orgullo. Así que, básicamente, en resumen, yo empecé a usar las prótesis en julio del año pasado, 2020, en plena pandemia. La, la primera prótesis la compré en un local de aquí de Buenos Aires que vende las prótesis, las coloca, hace el corte, te dejan listo para salir al mundo. Pero bueno, no fue muy buena mi experiencia porque la prótesis me la cortaron demasiado, me cortaron demasiado de longitud, entonces para que no me quedara la coronilla expuesta tenía que colocarla bastante atrás. Entonces me quedaba un enfrente gigante. Entonces, bueno, como para empezar estuvo bien, aparte como para aprender un poquito de cómo es la colocación. En realidad, no, yo fui solamente para la colocación y para un solo mantenimiento. Me dijeron, la tercera vez que vengas, ahí te enseñamos cómo se hace. O sea que fue también un poquito de tratar de cobrarme una vez más y no volví. Ya de ahí en más, con la ayuda de los tantos videos que hay en Instagram y en Facebook y en las redes sociales y en YouTube. Eh, Aprendí a hacerlo yo solo, me compré las cintas, me compré el Scalp Protector y comencé a hacer yo solo el mantenimiento de mis prótesis. Después de eso comencé a trabajar con Door Hair, que me enviaron eh, una prótesis para que yo pudiese probar. Como estábamos en medio de la pandemia, pedí que fuese ya con un corte de pelo, que la página de Lord Hair tiene muchas opciones de cortes que uno puede pedir si quiere que la prótesis le llegue y uno ya tenerla lista para usar. Y a partir de ahí empecé mi colaboración con Lord Hair, que me envió varias prótesis para que yo probase con diferentes bases, de Polyskin, de, de French Lace, combinación de Polyskin y French Lace. Y la verdad que ahí aprendí mucho el tema de la colocación, de cómo colocar el frontal para que esté a una altura que quede, eh, que quede bien con la cara de uno, ¿no? Que no quede muy abajo, pero tampoco que quede muy arriba. Eh, si ustedes ven mis primeros videos o fotos en las redes, verán que mis primeras prótesis estaban colocadas muy atrás, pero bueno, era un poco el resabio que me había quedado de la prótesis que me habían colocado que compré aquí por primera vez en julio del año pasado. Luego comencé a colaborar con la Vivid, que me envió hasta el momento dos prótesis de muy buena calidad. Esta es la segunda que estoy usando de la Vivid, es el modelo Cronus, que es de pelo europeo, por eso es tan lacio, que es lo que yo quería. Un pelo muy lacio, a pesar de que esto tiene producto, tiene hair fiber, que es muy similar a la cera. Eh, Ayer me coloqué una especie de living conditioner, pero igualmente mantiene esa cuestión de lo lacio, el pelo que cae, que es inmanejable, eh, que a mí me divierte y me encanta, porque siempre, durante mis 20 años de calvo, siempre eran los chicos con pelo lacio, que yo envidiaba. No envidiaba ni los rulos ni el pelo ondulado, sino que el pelo lacio, que es lo que tengo ahora. O sea que ven que se puede.
Se puede volver a tener algo que uno dejó de tener y que desea. Igual en un video anterior mostré que con más producto y con secador de pelo y con spray capilar se puede lograr un peinado más armado con este pelo lacio, pero la gracia del pelo lacio es que sea lacio. Incluso mucha gente me ha dicho en los comentarios, ¿para qué lo cortaste? La gracia de ese pelo es tenerlo largo. Es un pelo largo, o sea, son 9 pulgadas. Cuando lo empecé a usar era por los hombros y después lo fui cortando. Me pareció que para hacer un pelo lacio tan largo se me venía mucho a la cara, era bastante incómodo. Entonces me parece que este corte está bastante bien, muy noventas, muy vintage. Y bueno, con esto de entrar al mundo de los influencers y tener tu propio canal de YouTube, bueno, me llevó a conocer gente, a interactuar con gente. En la mayoría de los casos las interacciones son muy positivas porque es gente que quiere aprender o tiene consultas con respecto a las prótesis y quiere que uno aconseje, que uno lo que ha aprendido en el tiempo que hace que las usa lo comparta. Pero está la otra gente, ¿no? Que siempre aparece en las redes, sobre todo con la impunidad que te da el anonimato. Gente que en muchos casos es gente que usa prótesis capilares y que no les gusta que haya personas que expongan el tema, que hablen del tema y que tratan de que cada vez más gente sepa que existen las prótesis capilares. ¿Por qué? Porque no quieren ser descubiertos. Si la gente se va enterando que muchos hombres usan prótesis capilares, entonces se van a sentir más observados y más de, ay, se dará cuenta, ahí tengo bien el hairline y no sé qué. Así que bueno, hay que lidiar con esa gente, lamentablemente. Después hay gente que simplemente opina porque le gusta opinar. Me han tratado de gordo, me han tratado de feo, me han tratado de ridículo, me han tratado de que no sé de lo que hablo, que mi pelo se ve feo, que mi pelo se ve opaco. Son opiniones. Son opiniones, yo las tomo, depende de cómo vienen. Hay veces que uno se da cuenta que la persona que comenta ni siquiera ve el video, capaz que se queda con la imagen y con el título, o ve un pedacito, o simplemente critica por el solo placer de criticar. Y quizás en muchos casos es algo que, bueno, lo que les comentaba antes y que lo hablé en un video creo, que es, bueno, creo que tenían un nombre, o yo les puse un nombre. Que son los usuarios de prótesis capilares que quieren mantenerse en el anonimato a toda costa. Lo cual está perfecto, cada uno toma una decisión de qué manera maneja el uso de su prótesis, si lo quiere hacer público, si quiere que nadie lo sepa, está perfecto. Pero si habemos gente que queremos que más gente se entere que existen las prótesis y de esa manera ayudar, así como me pasó a mí, como yo encontré gente en las redes que hablaba de prótesis, de esa manera lograron que yo me enterase de que existen y así poder comenzar a usarlas. Así que bueno, este fue mi camino en el último año y piquito. Creo que mi canal de YouTube lo estrené en agosto del año pasado, agosto del 2020. Ya estamos en octubre del 2021, así que más de un año. Y bueno, todavía tengo cosas nuevas para mostrarles. Tengo al menos 3 prótesis nuevas que tengo que probarme. Tengo una prótesis de malla suiza que aún no probé, que aún nunca usé esa base. Como está llegando los días calurosos aquí a Buenos Aires, va a ser la mejor opción. Después tengo una prótesis hecha a medida por Lord Hair, que también quiero probar. Y después tengo otra que es una sorpresa, que no quiero decir cuáles son las características porque quiero que se sorprendan cuando me vean. Así que bueno, hay más contenido por venir, pero bueno, quería un poquito charlar en español con mis seguidores de habla hispana. Así que bueno, eso es todo. Les voy a dejar abajo los códigos de descuento que tengo con Lord Hair, con la Vivid y con Uniwix. Y después también tienen mis redes sociales si me quieren contactar, si me quieren charlar, si quieren ver mis fotos y bueno, de esa manera estar más en contacto. Así que bueno, gracias por su apoyo todos estos meses. Espero sus likes, sus comentarios, cualquier duda, consulta, si hay algo de que quieren que desarrollen mis videos, me lo piden y ahí estaré haciéndolo. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas por mirar.
Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.